Nuestra tierra, España, como la conocemos hoy, ha sido nombrada de distintas formas desde hace más de 2000 años, cuando los fenicios conocían a nuestra tierra como Span o España, que es la traducción de tierra de conejos. Iberia fue el nombre dado por los griegos a los territorios cercanos al río Iber, hoy conocido como río Ebro. Posteriormente, los romanos nombraron a esta próspera e importante provincia latina con el famoso Hispania, término que usaron también los visigodos, los reinos visigodos, para nombrarnos, mientras que los musulmanes posteriormente la conocieron como Al-Ándalus y por su parte los vikingos como Jacobsland o Tierra de Santiago. Con la reconquista cristiana llevada a cabo por los distintos reinos de Castilla, León, Aragón, Navarra y demás, y la posterior unificación del territorio bajo los reyes católicos, el nombre actual de España apareció para quedarse hasta nuestros días. Muchos han sido, por tanto, y como estamos viendo en los distintos capítulos de 2001 Historias, los pobladores que nos han precedido en habitar nuestro maravilloso país, y cada uno de ellos vamos viendo que han ido dejando su impronta en nosotros de distintas formas, bien en el lenguaje, la cultura y costumbres, pero también en forma de edificaciones y arte. Hoy vamos a conocer algo mejor algunos de los monumentos más emblemáticos de nuestra España y nos adentraremos en sus orígenes y evolución a lo largo del tiempo. Como buena viajera, siempre me ha gustado recorrer distintas zonas de nuestro país para encontrarme con muy agradables sorpresas al contemplar castillos, catedrales, murallas y demás patrimonio que me ha dejado en muchos casos con la boca abierta, y hoy me gustaría hablarte de algunos de estos lugares, que en algunos casos no son tan conocidos y otros, en su mayoría, sí que lo son, pero va más allá de las descripciones generales y encierran historias dignas de contarse. Un país como el nuestro, con la rica y compleja historia que encierra, es una maravilla para todos aquellos amantes del estudio de tiempos anteriores al nuestro, y donde casi das una patada, como quien dice, y encuentras patrimonio riquísimo y muy antiguo, esperando a ser encontrado muchos siglos después. Dada la multitud de lugares dignos de conocer y ser mencionados aquí, voy a seguir un criterio de mencionar lugares que a mí particularmente me han llamado la atención. Vamos a ello. Así pues, comenzamos con la iglesia más antigua de España, aún en pie, y que es muy poco conocida para la mayoría de nosotros. Podría pensarse que es una de las maravillosas catedrales que tenemos en nuestro país, como la de Santiago o la Basílica del Pilar, que son en sí mismas un ejemplo majestuoso de la perdurabilidad de la fe católica en nuestras tierras a lo largo de más de 1000 y hasta 2000 años, como es el caso de la Basílica del Pilar, la cual está construida sobre una antigua ermita dedicada a la Virgen del mismo nombre, patrona de España, y que, dice la leyenda, fue levantada por el propio apóstol Santiago durante su tiempo de peregrinación por nuestra tierra hace 2 milenios. Y por otra parte, la catedral donde reposan los restos del apóstol de Jesús, Santiago el Mayor, que recibe su nombre, la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, igualmente fue levantada sobre los restos de una antigua ermita del siglo IX, siglo en el que se encontraron de forma milagrosa los restos del patrón y evangelizador de España por parte del ermitaño Pelayo, concretamente en el año 813 después de Cristo, y que, pues ya vimos la historia de estos dos templos en otro capítulo anterior sobre la influencia cristiana en nuestro país. Pero en ambos casos, como te decía, estas edificaciones tienen una edad posterior, dado que no se conservan los restos de las capillas o ermitas primitivas, lo cual deja a nuestra siguiente protagonista como la más antigua de todas en las que se da culto a Jesús de Nazaret. Llegamos así hasta la localidad de Baños de Cerrato, en la provincia de Palencia, donde una pequeña iglesia se levanta ante nuestros ojos desde el año 661 después de Cristo, es decir, lleva más de 1300 años en pie y en uso. Te hablo de la iglesia de San Juan de Baños, consagrada en tiempos del rey visigodo Recesvinto, convirtiéndose en una de las iglesias más antiguas y mejor conservadas de nuestro país.
Su estilo arquitectónico es típico del estilo visigodo y una inscripción en el interior de la misma atestigua el año de su consagración en el siglo VII después de Cristo, época de consolidación del reino visigodo antes de la invasión musulmana en el siguiente siglo VIII después de Cristo. La historia de la fundación de este templo es digna de mencionarse, y es que, según la tradición, el rey visigodo Recesvinto padecía una enfermedad renal que lo afligía gravemente. En busca de alivio, acudió al manantial cercano a Baños de Cerrato, ya conocido desde época romana o prerromana por sus aguas curativas. Se dice que tras beber y bañarse en las aguas del manantial, el rey experimentó una curación milagrosa que reforzó su fe cristiana y lo llevó a ordenar la construcción, junto al milagroso manantial que aún puede visitarse, la iglesia de San Juan de Baños en honor a San Juan Bautista, un santo muy venerado en la tradición cristiana como protector y sanador. Como te decía, el manantial cercano a la iglesia sigue existiendo, es conocido como la Fuente de San Juan y durante los siglos siguientes se ha considerado un lugar de culto y peregrinación debido a las propiedades curativas atribuidas a sus aguas, de tal forma que actualmente sigue atrayendo visitantes interesados en su historia y su simbolismo espiritual. A diferencia de muchas otras iglesias y catedrales de la península que veremos ahora y que han sido reconstruidas, ampliadas o transformadas, San Juan de Baños conserva una gran parte de su diseño original visigodo. Muchas iglesias de este periodo histórico visigodo fueron convertidas en mezquitas durante la posterior ocupación musulmana y posteriormente transformadas de nuevo en iglesias cristianas con la Reconquista, lo que modificó su diseño original. San Juan de Baños, en cambio, permaneció como iglesia en una zona cristiana del norte de España y ha sido usada de forma continua como iglesia cristiana durante más de 1300 años, como ya te he mencionado. No dejes, por tanto, de ir a hacerle una visita si viajas hasta tierras palentinas. Siguiendo con edificaciones cristianas, te hablo ahora de las consideradas catedrales más antiguas de España, que siguen en uso y muchas de ellas fueron construidas sobre antiguos templos romanos. Tal es el caso de la Catedral de San Martín, en Orense, construida en el siglo VI después de Cristo durante la época visigoda, sobre un antiguo templo romano. Otro ejemplo de catedral cristiana de este mismo siglo VI o incluso el V después de Cristo es la Catedral de Tarragona. Este templo cristiano se levantó sobre un antiguo templo dedicado al dios romano Júpiter. También de este mismo siglo VI después de Cristo es la Catedral de Santa María en Toledo y que fue convertida en mezquita durante el periodo islámico en nuestra tierra y tras la Reconquista reconstruida por completo como catedral católica de estilo gótico durante el reinado de Fernando III el Santo en 1226. El rey santo se tomó muy en serio su papel como reconstructor de grandes templos dedicados a la cristiandad y bajo su reinado se levantaron o reconstruyeron numerosas catedrales como la Catedral de Santa María en Burgos, levantada con estilo gótico francés en el año 1221, la primera de este estilo en tierras castellanas y que sigue siendo aún hoy una joya del gótico en España. Fernando III el Santo reconquistó para el lado cristiano gran parte de los territorios del sur, al sur del Tajo, del río Tajo y del valle del Guadalquivir, y a su paso mandó reconstruir y levantar nuevos templos cristianos dignos de mencionarse como la Catedral de Córdoba, que fue tal tras la consagración de la antigua mezquita musulmana, sin alterar en ese momento significativamente su estructura islámica. Esta antigua mezquita, a su vez, fue levantada sobre los restos de la visigoda iglesia cristiana dedicada a San Vicente Mártir. La edificación actual que podemos contemplar es ya de finales del siglo XV. Lo mismo pasó con la Catedral de Sevilla, cuya construcción actual como catedral gótica comenzó en el año 1401, casi 2 siglos después de la recuperación de la ciudad hispalense en 1237, pero que Fernando III el Santo estableció su importancia como sede episcopal, consagrando la antigua mezquita en una iglesia cristiana dedicada a Santa María. Y ya que estamos por tierras andaluzas, me gustaría hablarte de una de las joyas arquitectónicas más importantes de nuestro país y que es de una importancia histórica y cultural muy relevante por su gran significado para nuestra historia. Te hablo de la Alhambra de Granada.
La Alhambra de Granada, uno de los monumentos más reconocidos de nuestro país, es conocida por su exquisita arquitectura y su rica historia, aunque hoy se asocia principalmente con la cultura islámica y su posterior símbolo de la reconquista española bajo el reinado de los Reyes Católicos. Su origen menos conocido es que fue un asentamiento defensivo que se remonta a la época romana, mucho antes de su transformación en un palacio y ciudadela bajo el dominio musulmán. Si nos remontamos hasta el siglo I y II después de Cristo, durante la dominación romana de la península ibérica, la colina de la Alhambra ya era un símbolo, un lugar, mejor dicho, estratégico, y se sabe que existía una fortificación militar romana aprovechando la altura de la colina llamada entonces Sabica para defender la ciudad de Giberis, que es como los romanos llamaban a la actual Granada. Algunas partes de las murallas y estructuras subyacentes datan precisamente de esa época. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, los visigodos y más tarde los musulmanes reconocieron el valor estratégico de esta ubicación, utilizándola como punto clave para controlar la región. Tras la conquista musulmana de la península ibérica en el siglo VIII, Granada se convirtió en una ciudad importante dentro de su territorio musulmán, al que denominaron Al-Ándalus. La transformación más significativa de la Alhambra ocurrió bajo el reinado de los nazaríes, la última dinastía musulmana de esta región. En 1238, el primer emir del reino nazarí de Granada estableció su residencia en la Alhambra y comenzó la construcción de la ciudadela Palacio tal y como la conocemos hoy. Su sucesor continuó las obras, creando una combinación de palacios, jardines, torres y fortificaciones bellísimos. Entre los siglos XIII y XV se construyeron los impresionantes palacios nazaríes, como el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones, mientras que los fabulosos jardines del Generalife, construidos como residencia de descanso para los emires, son un ejemplo de la conexión entre arquitectura y naturaleza. El sistema hidráulico de la Alhambra es una obra maestra de ingeniería, inicialmente romana, y que los musulmanes ampliaron posteriormente de tal forma que utilizaba acequias para llevar agua desde el río Darro hasta el palacio. En 1492, los reyes católicos Isabel y Fernando conquistaron Granada, marcando el fin del dominio musulmán en España, y la Alhambra pasó a ser utilizada como palacio real cristiano, aunque respetaron en gran medida su estructura original, que podemos contemplar para maravilla de todos a día de hoy. Mencionar brevemente que si conservamos la Alhambra hoy en día es, además del maravilloso trabajo de restauración llevado a cabo a lo largo de los siglos, además de eso también se lo debemos a un soldado español de comienzos del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia contra los franceses, cuando estos arrasaron no solo bélicamente nuestro país, sino cultural y arquitectónicamente, con saqueos y flagrantes abusos a nuestro patrimonio, del cual aún no nos hemos recuperado del todo. Te hablo del cabo José García, del cual cuentan las leyendas que, perteneciendo al cuerpo de inválidos del ejército español, arriesgó su vida para apagar las mechas de los explosivos franceses destinados a demoler parte de este maravilloso monumento granadino. Aunque investigaciones históricas más recientes cuestionan la veracidad de esta historia y algunos estudios sugieren que no existen pruebas documentales que confirmen la existencia de José García ni su supuesta hazaña, lo cierto es que el folclore y la tradición oral nos han traído hasta nuestros días esta historia tan heroica. Otro edificio con muchas similitudes con la Alhambra de Granada es la Alcazaba de Málaga. Málaga, ciudad al sur de Granada, en la costa sur mediterránea, ya vimos en otro capítulo que fue fundada en tiempos fenicios y era llamada Malaca por los romanos cuando llegó a convertirse en una importante ciudad dentro de la provincia Hispania Baética, conocida por su puerto comercial y su industria de salazón de pescado, especialmente el garum. Los romanos establecieron un importante núcleo urbano en esta región que incluía infraestructuras típicas como foros, termas y un teatro romano levantado en tiempos del emperador Augusto en el siglo I de nuestra era y cuyos restos se encuentran al pie de la colina de la Alcazaba.
Esta ofrecía una posición privilegiada para el control del puerto y la vigilancia de la bahía de Málaga, y por tanto fue levantada en lo alto de esta colina una importante fortificación o estructura defensiva, como era común en ciudades importantes, para proteger este puerto y la ciudad de posibles ataques marítimos exteriores. Parte de los materiales del teatro romano y otras construcciones romanas fueron reutilizados en siglos posteriores, especialmente durante la construcción de la alcazaba musulmana en el siglo IX después de Cristo. En ese momento se aprovecharon numerosos elementos arquitectónicos romanos como columnas, capiteles y sillares, que aún se pueden observar en las paredes y puertas del recinto. Este tipo de reciclaje arquitectónico, conocido como spolia, fue común no solo en la península ibérica, pero sí se dio con especial intensidad aquí, ya que muchas ciudades musulmanas se edificaron sobre antiguos asentamientos romanos o visigodos. Igualmente que ocurrió en la Alhambra de Granada con sus sistemas de ingeniería hidráulica, los romanos fueron pioneros en la construcción de sistemas de regadío avanzados, de tal forma que parte de las infraestructuras subterráneas de la colina, como aljibes o canales, son de origen romano, aunque fueron posteriormente adaptadas y ampliadas durante el dominio musulmán. En el siglo VIII de nuestra era, Málaga se integró en Al-Ándalus y la colina fue identificada como un lugar estratégico de tal forma que se sabe que los gobernantes musulmanes aprovecharon los restos romanos y visigodos existentes, no solo materiales, sino posiblemente también de diseño básico del lugar para construir la alcazaba tal y como la conocemos. A continuación te hablo de otros restos monumentales repartidos por toda la geografía española, dignos de admirar, como son las murallas de época romana, musulmana y cristiana. Algunas de ellas han sido demolidas en parte con el paso de los siglos, pero otras han sido remodeladas y aún siguen en pie, en parte, y en algunos casos excepcionales conservamos la gran parte de ellas de forma admirable. Las más antiguas murallas levantadas dentro de nuestro territorio son las murallas de la ciudad de Tarragona, levantadas durante la época romana en el siglo II y I a.C., cuando esta ciudad mediterránea recibió el nombre de Tarraco. Estas murallas representaban la habilidad romana en ingeniería militar y urbana y formaban parte de un importante sistema defensivo que aún perdura dentro del diseño de la ciudad actual de Tarragona. Actualmente se conservan aproximadamente 1 kilómetro de tramos de la muralla original, que tenía una longitud total de 3,5 kilómetros y fueron declaradas en el año 2000 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como parte del conjunto arqueológico de Tarraco. Del siglo I a.C. al I después de Cristo son las murallas de Zaragoza o Caes Aranjusta, que es como se conocía a esta bella ciudad a orillas del río Ebro. Ya vimos en un capítulo anterior cómo Zaragoza conserva gran parte de su legado romano y concretamente se conservan en la actualidad unos 400 metros de la muralla original, con varias torres y elementos integrados dentro del diseño de la moderna ciudad. Y siguiendo, dentro de esta época romana, encontramos unas murallas levantadas en el siglo III de nuestra era en la ciudad de Lucus Augusti, actual Lugo, declaradas al igual que las de Tarragona en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las murallas de Lugo son las murallas romanas mejor conservadas de Europa, con un perímetro de 2 kilómetros aproximadamente y más de 70 torres semicirculares en pie, además de conservar puertas originales y pasarelas que aún se pueden recorrer si viajas hasta esta bella ciudad gallega. Las ciudades de Toledo y Cáceres también fueron rodeadas por murallas, aunque en ambos casos estas fueron reforzadas durante las posteriores épocas visigoda y musulmana. En ambos casos se siguen conservando importantes tramos de su construcción original, con puertas y torres tan conocidas como la Puerta de Bisagra en la muralla de Toledo o la Torre de Bujaco en la de Cáceres. De época musulmana encontramos dos importantes murallas de ciudades ubicadas en Andalucía, Tarifa y Niebla, y que representan un ejemplo destacado de la arquitectura defensiva islámica.
La muralla de Tarifa fue construida en el siglo X de nuestra era, con ampliaciones posteriores cristianas, y rodea el casco antiguo de esta bonita ciudad gaditana en un enclave estratégico junto al estrecho de Gibraltar, siendo la puerta de Jerez uno de sus elementos más destacados. Por su parte, la muralla de Niebla, en Huelva, fue levantada entre los siglos en los siglos XI y XII, y tienen un perímetro de 2 kilómetros contando con 50 torres aún de pie, siendo por tanto conservada casi intacta e incluyendo la Puerta del Agua y la Puerta del Socorro. Otras murallas muy conocidas son las de la pequeña y castellana ciudad natal de Santa Teresa de Jesús, Ávila. Construidas en los siglos XI y XII, son las murallas medievales mejor conservadas de Europa y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985. Estas murallas, levantadas con piedra de granito, rodean la ciudad medieval de Ávila con un perímetro de 2,5 kilómetros, 88 torres y 9 puertas monumentales, siendo un ejemplo excepcional de la arquitectura medieval defensiva medieval. Por último, te hablo de la bella, simpática y actualmente protagonista de escenas que a todos nos han dejado sobrecogidos, ciudad de Valencia. En Valencia, los restos de las murallas y puertas históricas son un testimonio del pasado medieval y en parte del legado musulmán de la ciudad. Aunque la mayor parte de la muralla fue demolida en el siglo XIX, se conservan importantes vestigios que destacan por su valor arquitectónico e histórico. Como ya vimos en un capítulo anterior, la ciudad de Valencia fue levantada originalmente en tiempos de los romanos en el año 138 a.C. y recibió el nombre de Valentia Edatamorum. Y aunque no se conservan restos significativos de su muralla, se sabe que la ciudad estuvo rodeada por unos muros romanos de importancia en su etapa inicial. En el siglo IX de nuestra era, durante el periodo islámico, Valencia creció y la muralla fue ampliada para que rodeara el casco urbano de posibles invasores cristianos. Tras la conquista cristiana por Jaime I de Aragón en 1238, las murallas de la ciudad fueron reconstruidas y nuevamente ampliadas para adaptarse al crecimiento de la ciudad, y 2 importantes torres fueron construidas posteriormente, las muy conocidas Torres de los Serranos y las Torres de Quart, ambas conservadas en la actualidad en buen estado. Se dice que las Torres de los Serranos se levantaron sobre unas antiguas puertas que cruzó el mismísimo Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, cuando entró victorioso en esta ciudad mediterránea en el año 1094, donde vivió como señor hasta su muerte en el año 1099. De todas formas, te menciono que la valenciana Plaza del Tosal, del barrio del Carmen, en Valencia, conservan fragmentos de la muralla islámica que el Cid campeador habría conocido y cruzado. Aquí termino el capítulo de hoy, que espero te haya servido para darte ganas de conocer o volver a alguno de estos lugares tan bellos y emblemáticos españoles. Si te ha gustado, te agradecería que no olvides seguirnos en las distintas redes sociales donde puedes encontrar a 2001 historias como X, Facebook o Instagram, así como darle al me gusta de las distintas plataformas donde puedes encontrar todos los capítulos como YouTube, iVoox o Spotify. Recientemente también he abierto una cuenta del podcast en TikTok. Y no olvides recomendar este u otro capítulo que te haya gustado a tus conocidos y amigos para seguir dándole difusión y llegar cada día a más amantes de las buenas historias. Ya sabes que también tienes el blog 2001historias.es para encontrar cada capítulo por escrito junto con efemérides históricas destacadas. Nos oímos en el siguiente capítulo.